Enrique, un gusto de Querido saludarte. amigo, qué Bienvenido. placer. Muchas Qué placer. gracias. Después de algún tiempo, bueno, te tenemos acá. Has estado Gracias. trabajando, investigando la docencia y compartiendo tus conocimientos. Correcto. Qué preocupante esto del cambio climático, los efectos, los países industrializados, nosotros, los países más grandes del planeta que no quieren bajar el calentamiento global, no quieren bajar los grados, insisten en sus políticas. O sea, ¿qué hacemos? Por un lado están los más poderosos, los industrializados, Así es. que utilizan, digamos, a nosotros que no somos los industrializados, pero nos utilizan ¿para qué? Para consumir sus productos. Es correcto, pero en esta ecuación, querido César, hay que tener en cuenta que es tan culpable el que hace como el que permite que se haga, ¿correcto? Y no nos olvidemos que nosotros estamos deforestando a un ritmo de 200.000 hectáreas año en la Amazonía, que es la que nos presta todos los servicios ambientales. Y estamos sembrando soya para hacer pienso de soya para ganado principalmente y para cumplir con los requerimientos extranjeros, no de Bolivia. Correcto. Entonces, Este es un buen negocio para quienes están metidos en el negocio de la soya. correcto, correcto. Pero y el gobierno autoriza, digamos, ¿no? Ah, no, por supuesto, porque a pesar de lo que dice nuestra Constitución, con la ley 144 se le dio pie para que entre la soya transgénica. Peor todavía. Peor todavía, pero justamente la soya transgénica es la responsable, por ejemplo, de las grandes inundaciones en Sudamérica. ¿Por qué? Porque la soya transgénica, para que funcione como paquete tecnológico, necesita de un veneno que es tremendo, me refiero al glifosato, que justamente mata todo excepto la soya. Y cuando decimos todo, incluye la biodiversidad del suelo. Entonces, primero hay un agotamiento del suelo. ¿Por qué? Porque los suelos amazónicos, lo que la gente no sabe es que son suelos estériles. Son suelos que no tienen nada de fertilidad. Uno dice, no, bueno, pero ¿qué está diciendo este tipo? O sea, pero claro, tenemos semejante selva, claro, pero la ecuación no es tan difícil de entender, César, son millones de años de evolución. El ecosistema amazónico, ¿cómo se autofertiliza? Las hojas que no fotosintetizan se caen. Ajá. Si vos caminas por dentro de la selva, vas a ver que está lleno de hojas. Esas hojas se descomponen con la biodiversidad del suelo y abajo de esas hojas están las raíces esperando los nutrientes. Entonces, es un mito eso de pensar de que porque hay tantos árboles hay fertilidad. Entonces la mayor parte viene de que el árbol se alimenta del propio árbol y hay un porcentaje que viene ni más ni menos que del desierto del Sahara. Los vientos alisios levantan polvo del desierto del Sahara y lo traen y lo dejan caer sobre la Amazonía y eso complementa un poco la fertilidad del suelo. Pero cuando vos deforestas y quemas, incorporas un poquito de fertilidad que va a durar unos 10, 15 años y después terminas dejando un desierto, pero no cualquier desierto, porque si has sembrado soya, el glifosato mata la biodiversidad del suelo y el suelo queda súper compacto, de manera tal que después las lluvias no percolan en el suelo y ahí es cuando se hacen las grandes inundaciones. ¿Y quiénes se benefician de esto? Unos cuantos. Obviamente el productor soyero, que no te olvides también que uno de los problemas que tenemos aquí en Bolivia es que la mayoría de los productores alquilan el terreno, claro, no lo compran, claro, porque saben que después de 15 no años, sirve. claro, no te sirve. Entonces, en el momento que eso se arruinó, me voy del país y les dejo la tierra, pero... la tierra inservible como viene. O sea, no se puede... ¿Qué se puede hacer? Esa tierra ya no sirve para ya no sembrar. sirve para nada. La Amazonía tiene que manejarse. No puedes deforestarla, porque además no te olvides que es un regulador climático, es el que produce el oxígeno que necesitamos para respirar y la producción de agua. El agua que necesitamos para tomar. Menos agua,
tierra que está inservible. muerta. Migración. Inmigración, claro, la gente, imagínate que la gente frente a ese panorama no le queda más remedio que migrar. Entonces, esto sumado al problema del cambio climático global que va a producir un cambio de escenarios a nivel mundial. Países que tenían agua no la van a tener. Que ya está pasando. Y ya está pasando. En África, en estos momentos, hay muchos países con no migraciones masivas de gente. Obviamente, si un país se queda sin agua, tiene que ir a un lugar donde haya agua. ¿Y por qué? O sea, es porque estamos depredando la Amazonía, digamos, para que la gente lo entienda gráficamente, y esto no produce agua. ¿Es eso lo que pasa? Por supuesto, la Amazonía es la productora de agua. Prácticamente en toda Latinoamérica es la productora de agua. Y la cosa a futuro va a ser mucho más grave. En la medida que eliminemos la Amazonía, vamos a tener una experiencia única que nunca la hemos tenido: huracanes. Porque los árboles... Los árboles son los que tienen un relieve que hace que los huracanes no puedan formarse. Pero nosotros en la misma latitud equivalente de Estados Unidos hay huracanes permanentes. Y eso es lo que ha pasado, o sea, con Estados Unidos. Se depredaron todo. No es que hayan depredado todo, sino que la geografía que tiene hace que se formen los huracanes porque tienen un territorio más plano que el nuestro. Entonces es un poco lo que pasa en Oruro. Cuando vas a Oruro ves los remolinos. Pero si hubiera bosque ahí, no habrían esos remolinos. Bueno, en el momento que eliminemos la Amazonía, se van a empezar a formar huracanes y ahí te aseguro que la cosa va a ser catastrófica, César. Ya hemos podido percibir, por ejemplo, en Santa Cruz de la Sierra, en clima cálido, se han comenzado a crear urbanizaciones y a depredar todo lo que hay árboles, especialmente hacia el norte, donde está ubicado el aeropuerto de Viru. Y en época de viento... Es complicado para los aviones grandes poder aterrizar porque hay mucho viento y tienes que volver hasta que pase. Exactamente, sí. Esto ya ha empezado a suceder. Empezado y va a seguir porque es como que no entendemos las consecuencias de nuestras acciones. No puedes vos depredar sin conocimiento previo de las consecuencias que eso va a traer y que las va a traer en el mediano largo plazo, pero los que van a sufrir eso son nuestros hijos y nuestros nietos. ¿Quiénes son los llamados a preservar esto? ¿Quiénes deben cuidar que no se sigan deforestando los campos para entregárselos a los olleros, que no se sigan cortando los árboles para hacer nuevas urbanizaciones? O sea, ¿quiénes son las autoridades? ¿Quién tiene que cuidar esto? Bueno, el Tribunal Agroambiental tiene que ser partícipe de esto, pero pero no nos olvidemos también del ciudadano de a pie, César, porque el artículo 108 de la Constitución del Estado Plurinacional dice claramente que es deber de todos los bolivianos y bolivianas preservar un ambiente sano para todos los bolivianos y bolivianas, pero en su inciso 16 dice algo más interesante. Tenemos la obligación, César, de que cuidemos el ecosistema, el ambiente, no solo para nosotros, sino para los seres vivos que también lo habitan, es decir, para los sin voz, los que no pueden defenderse, los árboles, por ejemplo. Los animales. Entonces, también tenemos una responsabilidad individual. No solo está la responsabilidad del gobierno, de los municipios, las autoridades en general, también está la responsabilidad individual. O sea, somos ciudadanos y tenemos que cuidar el lugar donde vivimos. Exactamente. Y si hablamos de los seres vivos, hay que hablar de, por ejemplo, las abejas. Oh, qué tema que has tocado. Ese es un tema complicado porque efectivamente las abejas en estos momentos están sufriendo una retracción a nivel global
y justamente por el tema de la gran cantidad de plaguicidas que estamos rociando por todas partes. A ver, ¿qué hacen las abejas? ¿Qué función tienen en el ecosistema? Una función clave. No podemos tener hijos, por ejemplo, una mujer no puede tener hijos si no le llega el espermatozoide al óvulo. Bueno, a veces, por ejemplo, en el reino de las plantas, el polen, que sería el equivalente al espermatozoide, llega por viento, pero normalmente demasiadas plantas, sobre todo las que necesitamos nosotros para sobrevivir, la de los cultivos, necesitan de polinizadores, las abejas, para que lleven el polen de una plantita a otra y fecunden la planta para que el óvulo fecundado se transforme en fruto primero y en semilla después. Se decía que las tecnologías, por ejemplo, las antenas, este tipo de cosas, afectaban un poco y por eso migraban los insectos, las abejas y este tipo de seres vivos. ¿Es verdad? Sí, sí, es verdad. No te olvides que todas aves e insectos, entre otros, para su navegación también utilizan su brújula interna. ¿Sus antenas? Entonces, la radiación electromagnética obviamente puede alterar tremendamente la orientación tanto de aves, por ejemplo, migratorias, como de insectos. Y dentro de los insectos, obviamente, nuestras queridas abejitas, ¿no? Hace poco tiempo, el año pasado me parece que tuvimos una plaga de langostas. Sí, correcto. ¿Y por qué? Si no había langostas, no había plagas en nuestro medio. Vino una de Argentina supuestamente, pero ¿por qué apareció una plaga de langostas, Enrique? Bueno, mira, es bastante fácil de verlo, ¿no? Las langostas, ¿cuál es el tema? Que ponen un montón de huevos, ¿no es cierto? Y de esa cantidad grande de huevos que ponen, cuando nacen las langostitas, que son igual que el adulto, pero sin alitas, saltonitas, cuando nacen son depredadas, se hacen un festín el resto de los animales. Ahora, vos imaginate que una langosta aterrice en un campo de cultivo, y en ese campo de cultivo, como han tirado pesticidas y qué sé yo, entonces no hay depredadores. Entonces, los huevos que pone la langosta van a nacer y todos van a sobrevivir y se van a transformar en langostas adultas que a su vez exponencialmente se van a seguir reproduciendo y van a terminar formando una manga de langostas. ¿Cuándo pasa eso? Cuando vos convertís un bosque en un desierto de monocultivo. Y mientras más grande es el monocultivo, mayor es la posibilidad de que se forme una manga de langosta. Si vos en lugar de eso hicieras un mosaico de cultivo, selva, es muy difícil que eso pase, porque en cuantito la langosta quiso levantar vuelo, la selva que está al lado aporta a los depredadores que la hacen puré. Pero nosotros hemos deforestado grandes extensiones de selva y las hemos reemplazado por enormes superficies de cultivo. Pero ¿te acuerdas el argumento que utilizamos? O sea, cuando nosotros le preguntábamos al ministro, por ejemplo, que estuvo acá, le decían, ¿qué pasa con esa plaga de langosta? Porque los productores se quejaban. Pero las langostas están ya a punto de llegar al área urbana, decían. Pero nadie se preguntaba por qué. ¿Qué pasó? ¿Qué ocasionó que las langostas llegaran prácticamente a reproducirse tanto? Porque ya los animalitos que se comían los huevos o se comían a las langostas desaparecieron. ¿Por qué? Porque no querían comerse ese pesticida. Obviamente, o sea, el problema que estamos teniendo ahora es muy probable que esto de las langostas a futuro se vuelva a repetir, y es justamente por el desierto de monocultivo. O sea, reemplazar la selva por un monocultivo. Mientras más monocultivos tengamos, más posibilidades hay de que se vuelvan a formar las plagas de langosta. Y si se vuelven a formar, la solución que normalmente utilizan los gobiernos es rociar con más pesticidas, con lo cual haces pelota todas las abejas que al final
son las responsables de la fecundación de esos cultivos también. O sea, es como envenenarte, exacto, te vas envenenando vos mismos y vas arruinando también el cultivo y vas arruinando también la posibilidad de que la propia selva se regenere. A ver, hay una plantita que acá es muy valiosa Ujú. y que en el Chapare, pero la hoja de coca, y en los yungas también, donde se producía plátano, piña, Café, café en los yungas, café, cacao, naranja, cacao, sí. ya no hay mucho. No, prácticamente no hay nada de eso. No hay nada ya. Sí, lo que sí hay mucho es, como tú dices, hoja de coca, que además se está sembrando no respetando las enseñanzas ancestrales, es decir, deberíamos hacerlo en terrazas para evitar la erosión. Y lo que estamos haciendo es sembrar la hoja de coca inclusive con inclinaciones superiores a 45 grados. Entonces, la planta de hoja de coca tiene una raíz que no alcanza a sostener el cerro y después vamos a tener los deslizamientos de cerro, mazmorras que van a arrasar pueblos enteros también en los yungas y la gente va a seguir diciendo, este es el cambio climático. Y esto no es el cambio climático, esta es la consecuencia directa de nuestras acciones, de nuestro obrar. Pero ahora Entonces, hay que beneficiarse con el... bueno, sí, la hoja de coca, que bueno, que tiene una supuesta demanda creciente que al menos yo no la veo, porque las nuevas generaciones de jóvenes no acullican. Entonces hay que preguntarse, bueno, ¿y entonces para qué tanta producción, no es cierto? No, sin duda, sin duda. Muy buena pregunta, pero bueno. A ver, otro tema también que nos llama la atención es el lago Popó. Oh, O el ex lago Popó. No sé, a ver, ¿qué es lo que pasa con el el lago? salar de Popó El salar de... Claro, es un nuevo salar. lo que quedó del lago Popó. Pero ¿y Lo, cómo se puede vaciar? Ahí estamos viendo esas imágenes. Eso es el lago Popó. ajá. O el ex lago. ¿Por qué Sí, no yo hay agua tengo ahí? fotos más lindas, bueno, más terroríficas en realidad, porque después de que se secó, lamentablemente, a pesar de que es una reserva ecológica, era una reserva ecológica, los cazadores furtivos aprovecharon que se secó para hacer una masacre con las vicuñas. Que, bueno, simplemente las mataban, las desollaban y dejaban el cuerpo ahí entero. Si hubiera sabido que me preguntabas, traía las fotos de... Qué bárbaro. porque es una masacre realmente lo que ocurrió. ¿Y por qué? Para Pero sacarle el... para sacarle la piel, que la lana de vicuña es la lana más fina que existe en el planeta Tierra y la Pero, más cara también, el pero pelo. una masacre. Una masacre, o sea, prácticamente Cientos de ejemplares. así es. Y a los flamencos también los masacraron para sacarle las plumas porque estaba el carnaval cerca. Entonces, Y dime una cosa, sin los flamencos y sin las vicuñas, ujú. es decir, bueno, no son los que han provocado la sequía, No, 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 pero, no, o no. sea, ¿por qué se seca el lago? Bueno, no es tan complicado. El lago Popó era un lago fluvial. Eso significa que el aporte venía por ríos, principalmente el desaguadero. Es decir, casi un 85, 87%, no recuerdo bien el porcentaje, era fluvial. El resto era pluvial por la lluvia, pero era mínimo lo pluvial y necesitaba de un aporte fluvial para mantenerse como lago de más o menos 50 metros cúbicos por segundo. Entonces, ¿qué es lo que realmente sucedió? Que la industria minera y sobre todo la industria minera informal fue desviando el cauce del río Desaguadero para su uso con fines mineros y de ese caudal reponían muy poco o nada. Entonces al final dejó de llegar el desaguadero al Popó y al dejar de llegar actuó la evaporación,
que a casi 4 kilómetros de altura la evaporación es tremenda porque la presión atmosférica es mínima. Entonces, como una bomba de vacío y se evapora. Y se evaporó y bueno, y se secó. Y esos animales, vicuñas y flamencos que eran de la región, prácticamente se quedaron sin agua y sin vida. Correcto, correcto. Había un animal, por ejemplo, la queñola, la Rolandia micróptera, que es un ave endémica de la cuenca Titicaca-Popó. Y qué desastre, Enrique, mire estas imágenes y dice, qué desastre. Sí, son realmente de terror. Pero es un ave que está en la lista roja de especies en peligro. Ahí se ve claramente cómo ha quedado aislado el lago de los afluentes que lo mantenían. Esta ave que te comento, por ejemplo, está en el libro rojo, en peligro de extinción, y al perderse el popó, como no puede volar, es un ave que perdimos la mitad de su población prácticamente con la sequedad del lago Popó. Y Enrique, para terminar, ¿y este pedido de la ONU de hacer un estudio, digamos, a los países del planeta, van a aportar a frenar de que le hagamos más daño al lugar donde habitamos? Mira, yo pienso que todo pasa por la educación y la concientización que tengamos. La ONU, bueno, tiene que hacer ese llamado, pero la cosa es cuán en serio nos lo vamos a tomar. De todas maneras, tenemos que aprender a enamorarnos del lugar donde vivimos, porque cuando vos amas el lugar donde vives, lo cuidas. Y lo que nos está faltando es amar un poco más nuestro bello país en el que vivimos, César. Nos quedamos con esa frase. Nos falta amar un poco más el lugar donde habitamos, donde vivimos. Así es. Y ese es nuestro hogar. Bueno, muchas gracias. Doctor Enrique Richard. Un placer, querido amigo. Como siempre, un privilegio tenerlo, Enrique. Gracias. Mil disculpas, sé que anda viajando, le hemos sacado un poquito el tiempo, Enrique, para explicarnos la problemática y la rigidez de este problema tan serio. Estamos destruyendo cada vez más el lugar donde vivimos.